Europa y América son continentes hermanos tras el descubrimiento de América en 1492 por Cristóbal Colón y el resto de conquistas por parte de nuestro país España y de las potencias más importantes en la moderna, como Gran Bretaña, Francia, Provincias Unidas y de ahí que la cultura y las políticas y las economías sean muy parecidas. Karl Mannheim fue sociólogo alemán de origen húngaro, fue profesor en Heidelberg y en Frankfurt hasta la llegada del nazismo al poder, momento en el que se trasladó a Londres, donde prosiguió con su labor didáctica en la London School of Economics hasta su muerte. Creció en un ambiente intelectual que todavía conservaba la influencia de Max Weber, falleció en 1920, Weber, y debió parte de su fama al debate que planteó sobre el papel de los intelectuales, entendidos como categoría libremente oscilante entre las clases sociales. Y la obra es el problema de la sociología del saber de 1940. Un hombre además que tras la subida al poder de la dictadura alemana se marchó a Gran Bretaña y a partir de ahí, bueno, siguió con su pensamiento sociológico, con la influencia de Max Weber, porque continuó con ello y además dijo en torno a que el papel de los intelectuales, entendido como categoría libremente oscilante de las clases sociales, porque un intelectual está dentro de las clases sociales y ellos son al final los que también los propios intelectuales, los que dan luz en torno a que las sociedades pues, vayan mejorando. Un arquitecto español desconocido en nuestro país y dentro de la propia historia del arte española. Marcos Ibáñez, como he dicho, fue arquitecto español activo en Guatemala. Después de trabajar en las obras de ampliación del Prado de Madrid, recibió el encargo de construir la ciudad de Guatemala. Bueno, fue destruida en 1773 por un terremoto y fue nombrado arquitecto principal. Diseñó el plano de la Nueva Guatemala en 1778 y la catedral. También trabajó en el Real Palacio y la aduana. Cuando tuvo que volver a España en 1783, las obras fueron continuadas ya por su ayudante Bernasconi y la obra que se encuentra en la diapositiva es el plano de la Catedral de Guatemala presentado por el propio arquitecto español en 1782. Un hombre, bueno, porque trabajó en España y que dejó huella en el arte y más concretamente en la arquitectura española y que está totalmente olvidado y desconocido por España, es decir, por la propia historia española. Así que deberíamos de ir conociendo también a figuras importantes. Y no solo tampoco, es verdad, yo no digo que nos centremos solo en conocer a Velázquez, eh, o Goya o incluso a otros artistas europeos, sino que también hay que conocer lo desconocido. Y los artistas también son muy importantes en la historia de nuestro país. Los lingüistas germanos. Friedrich Max Müller, que fue lingüista, orientalista y mitólogo alemán, y discípulo de Franz Bopp, que lo voy a explicar ahora mismo, después de la explicación de Max Müller, y que estudió el propio Max Müller gramática comparada y siguió el curso de sánscrito de Eugène Bourgonef en París en 1845, y desde 1850 fue profesor en la Universidad de Oxford. La obra es el ensayo sobre la mitología comparada de 1893. Un hombre al final que estudió el sánscrito, que era esa lengua que apareció en el siglo III a.C., antes de nuestra era, en India. Franz Bopp fue lingüista, fue profesor de Max Müller, como he dicho, considerado el iniciador de la filología comparada, cursó estudios superiores de filología en su país y perfeccionó sus conocimientos en lenguas orientales en Gran Bretaña y Francia. Y la obra, una de ellas es Gramática comparada de las lenguas indoeuropeas de 1833 hasta 1852, que comprendió el sánscrito, que es esa bueno, pues, lengua, diversas lenguas, como el sánscrito, el zen, el armenio, el griego, el latín, el lituano, el antiguo eslavo, el gótico y el alemán. Es decir, fueron dos hombres que bueno, pues, dedicaron su vida a las formas lingüísticas, no solo en Alemania, sino expandirlas por todo el viejo continente. Mario Quintana fue poeta brasileño, recibió una educación afrancesada debido a las circunstancias políticas que se dieron en su país, en Brasil, a consecuencia de la Revolución del 27, y en su casa se respiraba un ambiente de conspiración que les llevaba a dialogar en francés para no ser entendidos por la servidumbre. Y una de las obras es Preparativos de Villayen, de 1987, un hombre pues, que es verdad que aprendió el francés. Héctor A. Murera fue narrador, poeta y ensayista argentino. Se inició en los cuentos del Primer Testamento, 1946, y pronto alcanzó renombre como ensayista, la línea de Martínez Estrada, y ambos han dejado huella en la literatura de Iberoamérica.
Francisco Lasso fue pintor peruano y cuando se produjo la independencia de Perú en el segundo tercio del siglo XIX de España, comenzó el país a recibir la influencia del romanticismo y academicismo de Europa. Tal influjo condujo, por otra parte, a uno de los mejores momentos de la evolución de la plástica peruana, también hispanoamericana, y se explicó por la aparición en este periodo de maestros cosmopolitas, porque muchos de ellos estuvieron estudiando en Europa y destacó uno de ellos que fue Ignacio Merino y uno de sus discípulos que sobresalió fue, y eso hubo muchos artistas en Iberoamérica o Hispanoamérica, fue Francisco Lasso. Y la obra es La lavandera de 1858. Y con ello termino. Comento que soy historiador y si os ha gustado este vídeo relacionado con la cultura al final europea e iberoamericana, darle a like, suscribiros, comentar y os repito que soy historiador y nos vemos en el siguiente vídeo.